Cuando hacemos ejercicio físico, nuestros músculos empiezan a crecer, pero ¿qué pasa para que crezcan? Quédate, que te lo cuento. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo responde creando adaptaciones. Estas adaptaciones son crónicas, es decir, si mantenemos el ejercicio, si seguimos haciendo ejercicio, no van a desaparecer. Pero las adaptaciones dependen del tipo de ejercicio que se realice. Si hacemos ejercicios de fuerza, nuestra musculatura crece y además podremos aguantar más fuerza, podremos levantar más peso. Si en cambio hacemos ejercicios aeróbicos o de resistencia, nuestro corazón y nuestros pulmones mejorarán, serán más grandes y además tendremos más resistencia, es decir, aguantaremos más tiempo corriendo, nadando, saltando, etc. Y nos fatigaremos menos. Como veis, con los entrenamientos de resistencia, nuestro corazón se agranda, aunque las paredes siguen más o menos del mismo tamaño. En cambio, en el caso de hacer ejercicio de fuerza, las paredes del corazón se engrosan, pero el tamaño no varía mucho. Para poder entender cómo funcionan nuestros músculos, vamos a ver algunos de los principios básicos del entrenamiento deportivo, que basados en estudios científicos nos dicen más o menos cómo funcionan estos músculos. El principio de individualidad. Cada persona es diferente y en el ejercicio físico también. Los factores genéticos intervienen en casi todo. Por lo tanto, estas adaptaciones al ejercicio no son iguales para todas las personas. Principio de especificidad. Como ya he dicho, las adaptaciones son específicas del tipo de ejercicio. Así, si eres corredor de fondo, no estarás adaptado a levantar pesas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en personas que compiten en triatlón. Si eres el mejor en triatlón, no serás el mejor en ciclismo solamente. Aunque dentro del triatlón practiques el ciclismo, la gente que únicamente hace ciclismo estará más adaptado a eso y tú estarás adaptado a hacer estos tres tipos de ejercicios. Principio del desuso. Independientemente del tipo de ejercicio que realices, si dejas de hacerlo, las adaptaciones desaparecerán. Por eso es importante que sigamos un plan de mantenimiento. Principio intenso fácil. Hay que combinar días de elevada intensidad con días de descanso o de ejercicios más relajados para que nuestra musculatura y nuestro cuerpo puedan recuperarse y mejorar. El último que vamos a ver es el principio de la sobrecarga progresiva. Para que nuestros músculos crezcan tendremos que soportar una carga un poco superior de la que aguantamos, una carga que nos suponga un esfuerzo. Y una vez nuestro cuerpo se ha adaptado a ella, hay que ir aumentando la carga de forma progresiva para que siempre vayamos mejorando. Y esto es en lo que nos vamos a centrar en este vídeo, pero primero vamos a conocer a los músculos un poco mejor. El tejido muscular tiene una serie de características como la excitabilidad, es decir, la capacidad de responder ante estímulos, la contractilidad, el tejido muscular puede acortarse y engrosarse generando fuerza, la extensibilidad, lo contrario, se puede alargar sin causar daños, y por último, la elasticidad, que siempre vuelve a su forma original. Vamos a verlos un poco mejor. Vale, un poco más cerca, un poco más, un poco más. Vale, no tanto. Ahí está. Como veis, cada músculo está formado por fascículos, que son estos pequeños grupos que se ven. Y estos fascículos están formados por fibras musculares de diferentes tipos. En todos los músculos hay fibras de distintos tipos, por eso se puede realizar diferentes acciones. Y vamos a ver un poquito más de cerca. Como veis, eso que sobresale se llama miofibrillas. Las fibras musculares están compuestas de miofibrillas y estas son muy importantes en el crecimiento muscular. A ver si adivináis qué pasa con ellas cuando hacemos ejercicio. A. Aumenta el número de miofibrillas, aumenta el tamaño de miofibrillas o pasan las dos cosas, aumentan el número y el tamaño. Os dejo que lo penséis y mientras vamos a seguir hablando del músculo. A cada grupo de fibras musculares que están inervadas por una sola neurona se le llama unidad motora, una neurona actuando sobre un grupo de músculos. Hay algunas pequeñas, que son las que menos fuerza aguantan y las que primero se activan. Otras unidades motoras grandes, que son las que más fuerza aguantan, y algunas intermedias. Y por lo general, casi todos los músculos tienen de varios tipos. Vale, vamos a ver qué pasa cuando hacemos ejercicios de fuerza. Como ya he dicho, para que el músculo crezca hay que coger pesos que nos supongan un esfuerzo, cargas un poco superiores a las que se soportan. Cuando hacemos esto,
en las miofibrillas se producen microroturas y esto es lo que trae a las agujetas. Antiguamente se pensaba que el origen de las agujetas era otro. Una de las cosas que pasa cuando hacemos ejercicio es que el volumen de oxígeno de las células disminuye. Al disminuir, en lugar de realizar la respiración celular, se realiza la fermentación láctica. El resultado de la fermentación láctica es el lactato. Antiguamente, se pensaba que el lactato se unía formando cristales, y estos cristales eran los causantes de las agujetas. Hoy en día esto está totalmente descartado, y actualmente se piensa que el origen son estas microroturas de las miofibrillas. Por eso, la forma de tratarlas no es tomar bebidas azucaradas, como se creía, sino tomar algún tipo de analgésico que nos quite el dolor, como podría ser el ibuprofeno. Aunque las microroturas sean las causantes de las agujetas y a la vez las microroturas sean las causantes del crecimiento muscular, no quiere decir que el crecimiento muscular y las agujetas estén totalmente relacionadas, ya que hay mucha gente que cree que utiliza las agujetas como un indicador de haber realizado bien sus actividades en el gimnasio, de haber realizado bien su rutina, pero esto no siempre está relacionado. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer el ejercicio físico, al principio sobre todo, es cuando aparecen las agujetas. Esto es porque al producirse las microroturas, los receptores envían esas señales al cerebro y nuestro cuerpo lo experimenta en forma de dolor. Pero también se adapta a eso nuestro cuerpo y cuando llevamos X tiempo haciendo ejercicio, aunque las microroturas se sigan produciendo, dejamos de tener agujetas. Nuestro cuerpo decide que no nos hace falta notar este dolor. Entonces, no son un buen indicador para decidir si estamos haciendo bien o no nuestro ejercicio. Pero bueno, volvamos a las microroturas de las miofibrillas. ¿Habéis pensado ya la respuesta? Pues sí, lo que pasa es que aumenta el número de miofibrillas y aumenta su tamaño. Se producen más o menos dos procesos. Cuando se producen estas microroturas en las miofibrillas, enseguida empiezan los mecanismos de reparación. Las células madre van al lugar y empiezan a reparar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué crece el músculo? Porque en lugar de reparar al mismo nivel que estaban, empiezan a repararlas un poquito por encima. Hacen a las miofibrillas un poquito más grandes. Y esto es lo que se llama hipertrofia. Pero no es lo único que pasa, es lo más común, pero a veces también pasan otras cosas. Y es que las células madre crean nuevas miofibrillas. El aumento del número de miofibrillas se llama hiperplasia. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Como veis, en el caso de la hipertrofia, el número de células no cambia, pero aumentan en su tamaño. Por contra, en el caso de la hiperplasia, siguen estando del mismo tamaño, pero aumenta el número de células. Y lo que pasa al hacer ejercicio es más o menos una mezcla de estos dos procesos. Por otro lado, el aumento de la fuerza no se produce porque aumente la masa muscular, sino por otras cosas. Aumenta la sincronización y además aumenta el número de unidades motoras. Donde antes teníamos una sola neurona, ahora tenemos varias neuronas inervando esos músculos. Es decir, una neurona para menos músculos. Por tanto, podemos coger más fuerza. Otra cosa que pasa, otra de las adaptaciones, está en los tendones, que son quienes marcan cuánta fuerza podemos soportar. De esto se encarga un órgano muy poco conocido que se llama órgano tendinoso de Golgi. ¿Y qué hace? Cuando cogemos un peso, se envía una señal al cerebro y el cerebro instantáneamente le dice a nuestro tendón que estamos soportando una fuerza, que el tendón está en tensión. El tendón reacciona a esto y produce que dejemos de hacer fuerza, para así poder evitar que nos rompamos músculos o huesos. Una de las adaptaciones que se producen al realizar deporte es que este músculo reduce su función, reduce su capacidad de inhibir al músculo y por lo tanto, al dejar de actuar, podremos soportar más fuerza. Estos solo son algunos de los procesos y adaptaciones que se producen cuando hacemos ejercicio, pero hay muchísimos más. Y no olvidemos que una de las partes más importantes es la de la dieta. No solo es importante que hagamos ejercicio, sino que mantengamos una dieta equilibrada, ya que en la mayoría de las personas los requerimientos nutricionales se pueden alcanzar siguiendo una dieta equilibrada. Esta dieta debería consistir más o menos en lo siguiente: entre un 55 y un 60% de hidratos de carbono, dando prioridad a los integrales. Un 30% de grasas, pero no de las grasas que tienen donut. Y por último, entre un 10 y un 15% de proteínas.
Es cierto que después de hacer ejercicio, cuanto antes se consuman proteínas, antes se empezará la regeneración del músculo. También hay que tener en cuenta cuánto hace que las hemos comido. Y estas proteínas no hace falta que vengan de un batido. Algunos ejemplos de dónde pueden venir estas proteínas puede ser de una lata de atún, de alguna tortita con huevo, de frutos secos, etc. Porque además tampoco quiere decir que cuanta más proteína se consuma, más va a crecer el músculo. Como en todo, hay un límite. Mucha gente empieza a hacer ejercicio físico de la forma de la izquierda, priorizando la ingesta de suplementos antes que la dieta. Pero la realidad es que deberíamos de hacer caso a la segunda pirámide. Lo que deberíamos de hacer, ante todo, es seguir una dieta equilibrada. Y después ya ir pensando en otras cosas. La cantidad recomendable de proteína en personas sedentarias es de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso, aunque en deportistas profesionales se alcanza un óptimo entre el 1,6 gramos por kilo y el 1,8. Pero recordar que la mayoría de las personas no son deportistas profesionales ni deportistas de élite. Alguien que va al gimnasio 4 horas a la semana no es un deportista profesional, ya que los profesionales entrenan probablemente todos los días de la semana y varias veces al día. Para las personas que van al gimnasio de forma habitual, la cantidad necesaria se acerca más a un 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. Esto sería más o menos así. Si pesas unos 50 kilos, las cantidades rondarán los 60 gramos de proteína al día. Si tienes unos 70 kilos, 84 gramos de proteína, más o menos. Por otro lado, esta proteína puede ser tanto de origen animal como de origen vegetal. No por seguir una dieta vegetariana vas a tener que prestar más atención a la dieta, ni por seguir una dieta con consumo de animales vas a tener que olvidarte totalmente de ella. En todos los casos hay que seguir más o menos un equilibrio. Algunos de los ejemplos de las proteínas que podemos consumir son más o menos estas. Como veis, los garbanzos, el atún, los frutos secos tienen una gran cantidad de proteínas por 100 gramos de producto. Y con esto podemos jugar para poder ir haciéndonos las dietas. Como veis, el uso de suplementación de proteínas no es recomendable en la mayoría de los casos, porque con la dieta se pueden alcanzar los requisitos necesarios. Y es con eso con lo que deberíamos de jugar, y no apuntarnos al gimnasio el primer día ya con el batido en la mano. Además, para aumentar la masa muscular se recomienda un aumento de las calorías totales, pero manteniendo ese equilibrio que hemos visto antes entre todos los macronutrientes, ya que aumentando solamente uno de ellos puede traernos efectos contrarios a los esperados. Puede ser que se acumule en forma de grasas o que nos produzca efectos negativos en nuestra salud en un futuro. Los suplementos tienen evidencias científicas, pero eso no quiere decir que deban de consumirse siempre. Su uso debería de restringirse a algunos casos específicos, como por ejemplo el caso de deportistas de élite en el que consumen un gran número de calorías al día y es imposible alcanzarlo con la dieta, o en el caso de personas que tengan patologías, o simplemente porque en tu día a día no llegues a los requerimientos mínimos de estas proteínas. Pero en cualquiera de estos casos debería de tomarse bajo la recomendación de un profesional. Siempre que tengamos dudas de si debemos o no debemos tomar suplementación, deberíamos de consultar a un nutricionista, porque de la misma forma que no hay que automedicarse, tampoco deberíamos de autosuplementarnos. Espero que todo esto os haya parecido interesante y si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y compartid.